Buenos días, siendo las 8:02 de este día, viernes 30 de julio, estamos esperando a los estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental para el curso de Estadística. Así que vamos a esperar a que se incorporen los estudiantes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a esperar un segundo para ver si se incorporan más compañeros. Bueno. Ya, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Estábamos viendo test de hipótesis y vimos test de hipótesis para la media, ¿verdad?
con varianza conocida. Sucede que ya vimos ese tipo de test de hipótesis, ¿ya? En donde teníamos nuestra hipótesis nula, que es la hipótesis más conservadora, y teníamos nuestras hipótesis alternativas, que podía ser unilateral, con cola hacia la izquierda, con cola hacia la derecha, o bilateral, a dos colas. Y vimos un test de hipótesis para la media, ¿verdad? Con varianza conocida. Pero lo más usual es que nosotros desconozcamos la varianza poblacional. En ese caso, nosotros vamos a utilizar, vimos un ejemplo, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver cómo hacer nuestro test de hipótesis para la media, cuando la varianza es desconocida. En este caso, en estricto rigor, el procedimiento es exactamente igual, ¿ya? Lo que varía es nuestro estadístico de prueba, ya que nosotros desconocemos nuestra varianza, ¿ya? Como desconocemos nuestra varianza, entonces lo que hacemos es utilizar un estimador, ¿ya? Un estimador de la varianza poblacional. Y obviamente el estimador más intuitivo, ¿no es cierto? El estimador más intuitivo a utilizar es la varianza muestral, ¿ya? El S cuadrado. Por lo tanto, en vez de dividirlo por la desviación estándar poblacional, que la desconocemos, entonces la dividimos por la desviación estándar muestral. Obviamente, este cambio de pasar de, estoy diciendo esto, ¿ya? De pasar de sigma, ¿no es cierto?, que es mi varianza poblacional, que pongo sigma porque la conozco, a pasar a S, que es mi varianza muestral, entonces este estadístico ya no tiene una distribución normal, sino que tiene una distribución T-student, ¿ya? Una distribución T-student. Por lo tanto, el único cambio es que, primero, al desconocer nuestra varianza, debemos calcularla a través de nuestro estimador de la varianza. Y por supuesto eso me lleva a que mi estadístico de prueba ya no tenga una distribución normal, sino que en este caso va a tener una distribución T-student con n-1 grados de libertad, ¿ya? Pero las reglas de decisiones son exactamente las mismas, ¿ya? Son exactamente las mismas. Entonces, nosotros en el caso de una hipótesis unilateral hacia la izquierda, entonces nuestro punto crítico ya es una menos t, ¿no es cierto?, con alfa y n-1 grados de libertad. Entonces rechazamos nuestra hipótesis nula, obviamente si es que cae en la parte azul, es decir, si el estadístico de prueba es menor que esta menos t de alfa n-1. Y al revés, no rechazamos nuestra hipótesis nula si nuestro estadístico t es mayor o igual que esta t de, aquí me un signo, es mayor o igual a la menos t de alfa con n-1 grados de libertad, ¿no? Por lo tanto, para el caso de la bilateral, acuérdense que la bilateral lo que hacía es encontrar dos puntos críticos, ya que trabaja a dos colas. Tenemos un punto crítico que es una menos t, ¿no es cierto?, de alfa medio con n-1 grados de libertad, y una t con alfa medio n-1 grados de libertad. ¿Por qué alfa medio y no alfa? Porque recuerden que nosotros estamos trabajando con un nivel de significancia de alfa, por lo tanto, el alfa, ¿no es cierto?, es lo que nos queda en las colas. En este caso, como tengo una sola cola, por eso
esto es la probabilidad de alfa, ¿no es cierto? El área bajo la curva es alfa. Acá, como tengo dos colas, entonces tengo, digamos, media alfa y media alfa para que me dé una alfa completa, ¿no es cierto? Y acá la regla de decisión, al igual que en el caso de la z, el valor absoluto de la t tiene que ser mayor que st alfa medio con n menos 1 grado de libertad. Como es valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces, por propiedad del valor absoluto, estamos cayendo en que t es mayor que t del alfa medio, o sea, de aquí para allá, o t es menor que menos t del alfa medio, es decir, de aquí para allá. En ese caso, entonces, estamos rechazando la hipótesis nula. Y, por supuesto, no se rechaza si el valor absoluto de la t, ¿no es cierto?, de esta t me refiero al estadístico de prueba, está entre el menos t y el t alfa medio con n menos 1 grado de libertad. Y finalmente, para el caso unilateral, pero a cola derecha, ¿no es cierto?, también tenemos una t de alfa. Entonces rechazamos si cae en la parte azul, es decir, si mi estadístico de prueba es mayor que esta t, y no se rechaza si el estadístico de prueba es menor o igual que esta t. ¿Ya? Entonces, en términos generales, es muy parecido al cálculo del test de hipótesis para la media cuando la variante es conocida. Lo que cambia, que en este caso utilizamos al desconocer la varianza, utilizamos el estimador de la varianza, ¿ya? Y por lo tanto ocurre que el estadístico de prueba pasa a tener una distribución t-student. Ahora bien, no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver en la próxima clase, pero cuando el n, es decir, el tamaño muestral, tiende al infinito, ¿ya? Aunque yo desconozca la varianza, si el n tiende a infinito, entonces el estadístico t, ¿ya?, se aproxima, la distribución, perdón, del estadístico t se aproxima a una normal 0,1. Por lo tanto, no siempre cuando desconozcamos la varianza, vamos a tener que utilizar una t. A ver, siempre que desconozcamos la varianza, vamos a tener que utilizar una varianza muestral, porque la desconocemos. Es decir, vamos a tener que utilizar un estimador de la varianza, siempre. Eso va a ocurrir siempre que no conozcamos la varianza. Sin embargo, dependiendo del tamaño de la muestra que yo tome, es si el estadístico, este mismo estadístico, tiene una distribución t o tiene una distribución aproximadamente z, ¿ya? Si el n tiende a infinito, entonces nuestro estadístico de prueba tendría una distribución aproximada a una normal 0,1. Sin embargo, si el n es pequeño, entonces efectivamente el estadístico t tendría una distribución t-student. Ahora, cuando decimos tiende a infinito, ¿a qué nos referimos? Bueno, en la práctica, si n es mayor o igual a 30, ya para nuestro caso, ese es un tamaño grande, ¿ya? Si n es mayor o igual a 30, ya es un tamaño grande, por lo tanto, el estadístico tendría, si fuera mayor o igual a 30, el estadístico tendría una distribución Z, ¿ya? Tendría una distribución Z. Si fuera menor a 30, entonces el estadístico tendría una distribución t-student. ¿Ya? Entonces, veamos con un ejemplo. ¿Ya? Veámoslo con un ejemplo de esto. Dice, antes de que una sustancia pueda considerarse segura para enterrarse como un residuo,
se deben caracterizar sus propiedades químicas. Entonces se toman 6 muestras de lodo de una planta de tratamiento de aguas residuales o aguas servidas en una región y se les mide el pH, obteniéndose las siguientes medidas. ¿Ya? Acá tengo las 6 medidas de pH. ¿Ya? Entonces voy a una planta de aguas residuales, obtengo 6 muestras de lodo y a esas muestras de lodo le calculo, le determino mediante algún tratamiento químico, ¿no es cierto?, su pH. Por lo tanto, me dio esos resultados los pH. Entonces, la pregunta es, ¿se puede concluir que la media, o sea, que el promedio poblacional del entorno completo, ¿no es cierto?, que la media del pH es menor que 7? Dado que yo obtuve esta muestra, ¿ya? Entonces, la pregunta es, a partir de esta muestra, yo puedo extrapolar y decir de que ese lugar donde obtuve esa muestra, ¿ya? El pH de ese lugar completo, ¿ya? Completo, es menor que 7, ¿ya? En estricto rigor, esto es lo que uno hace en inferencia, ¿ya? Trata de dar respuesta a la población a partir de una muestra. Entonces, dado estos 6 datos, puedo, ¿no es cierto?, puedo concluir de que la media total del recinto tiene un pH menor que 7. Si yo mirara aquí, uno podría decir, sí, casi todos tienen menor que 7. Pero hay que probarlo, hay que verlo si estadísticamente hay evidencia para poder decir eso. Entonces, para eso me dicen utilice un alfa de un 0.05 y suponga que la muestra que fue tomada viene desde una población normal. Es decir, que el pH, ¿no es cierto?, tiene una distribución normal. Ahora bien, fíjense que efectivamente en este problema desconocemos, ¿no es cierto?, mi varianza. Desconocemos mi varianza. Entonces tenemos que estimar la varianza a través de un estimador de la varianza y vamos a utilizar el estimador de la varianza muestral, pero el estimador de la varianza poblacional a través de la varianza muestral. Y fíjense además que el tamaño muestral, el tamaño de mi muestra es pequeño, es menor a 30. Por lo tanto, necesariamente vamos a tener que establecer que nuestro estadístico de prueba tiene una distribución T-student, porque tiene un tamaño muestral pequeño. Recuerden, si hubiese tomado más de 30 o más medidas, ya ahí podríamos trabajar entonces con una Z, ¿ya? Con una Z. Muy bien, entonces, algunas consideraciones antes de comenzar. Por ejemplo, recordar que, vamos a insertar acá, ecuaciones. Recordar que la desviación estándar muestral, ¿ya? Recordar que la desviación estándar muestral, es decir, que mi S es igual, ¿no es cierto? Se define la muestral, ¿ya? Se define como la raíz cuadrada, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de 1 sobre n-1, ¿no es cierto? Sumatoria, ¿no?, de i igual 1 hasta n, ¿no?, de i igual 1 de i igual 1 hasta n, de mi xi, ¿no es cierto?,
de mi xy menos mi x barra al cuadrado. Eso. Entonces, este es el estimador, ¿no es cierto? Ese es el estimador de la desviación estándar. ¿Ya? Ese es el estimador. O también podemos decir, esa es la desviación estándar muestral. ¿Ya? Entonces, fíjense que para eso necesitamos calcular la media aritmética y necesitamos calcular, bueno, necesitamos calcular primero la media aritmética, porque para poder utilizar esto. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser ir, voy a compartir, voy a dejar de compartir acá, voy a dejar de compartir, y voy a compartir con ustedes un Excel. Primero lo voy a abrir. Entonces voy a compartir pantalla y voy a compartirles un Excel para que calculemos ahí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, control. Ahí tengo mis datos. ¿Ya? Ahí tengo mis datos. Entonces, voy a copiarlo, pero voy a transponerlo. Ahí. No sé, bueno, chao. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio. ¿Ya? El promedio, lo voy a calcular acá. Promedio. Entonces, no me lo está tomando como número. No me lo está tomando como número. Ya, entonces lo tengo que escribir. 6,6, 6,5, 6,5, 6,8, 6,6 y 7. Ya, entonces ahí tengo mi promedio, 6,6. Entonces para calcular nuestro S, entonces lo que voy a hacer es escribir, ¿no es cierto?, mi X menos mi promedio al cuadrado. ¿Ya? Este promedio lo voy a fijar con un par de llaves. Muy bien. Con un par de pesos, ahí lo fijé. Entonces vamos a ver si... No me lo hace porque no me lo está corriendo. A ver, déjenme ver acá. A ver si lo puedo hacer ahora bien. Ahí sí. Bien, entonces dijimos que eso. Pues ahora debería correr. ¿Qué pasa? Yo estoy planteando. X, mi X barra, mi XY en este caso no sería S, sino que sería S. Ahí sí. Ahí sí. Y lo sumo. Fórmulas, autosuma. Ahí. Por lo tanto, mi S, ya, mi S vendría a ser la raíz cuadrada, ¿ya? ¿De quién? De 1 dividido por n menos 1, 1 partido por n menos 1, en este caso serían 2, 4, 6, es decir, un quinto multiplicado por la suma de los x menos x barra al cuadrado, que sería S.
Muy bien. Entonces, ese sería el estimador, ya, ese sería el estimador de mi varianza residual. Ya, el estimador de mi varianza residual. Entonces, fíjense que lo que nosotros queremos hacer, la pregunta es, ¿se puede concluir que la media del pH es menor que 7? ¿Podemos concluir que la media del pH es menor que 7? Entonces, perdón. Lo que queremos hacer es esto. Esta sería nuestra hipótesis nula, ¿no es cierto? Queremos saber si la media, ¿no es cierto?, es 7 versus la hipótesis alternativa, que la media sea menor que 7, ¿no es cierto?, su HP. Entonces, para eso necesitamos utilizar, ¿no es cierto?, nuestro estadístico de prueba, ¿ya?, que es este que está acá, ¿ya?, que es este que está acá. Entonces, vamos a calcular, lo primero que vamos a hacer es calcular nuestro estadístico de prueba, ¿ya?, nuestro estadístico de prueba. Entonces, nuestra T va a ser igual, ¿no es cierto? Nuestra T va a ser igual a quién? A ver, a la raíz de n, ya, a la raíz de n, lo voy a escribir aquí mismo, ¿ya? Simplemente para que lo visualicemos antes de calcularlo, acá, ¿ya? Ahí, entonces, necesitamos calcular la raíz de n, que en este caso sería la raíz de 6, mi x barra, ¿no es cierto?, que en este caso sería 6,6 periódico, menos mu0, que es mi hipótesis nula, que en este caso es 7, sobre la desviación estándar, que lo acabamos de calcular, que me dio 0,197 aproximado. Eso es lo que nosotros queremos calcular. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, igual, voy a calcular aquí mismo, a borrar eso. Entonces, voy a usar mi calculadora. Voy a traer la calculadora enseguida. Gracias. Entonces calculamos 6,6 menos 7, eso me da menos 2 quintos por la raíz de 6, y eso dividido por 0,197. Esto me da menos 4, me da menos 4,9735. Ahí. Eso me dio mi estadístico de prueba. ¿Ya? Eso me da mi estadístico de prueba. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? En el siguiente paso es, ¿no es cierto?, buscar nuestro punto crítico. ¿Ya? Buscar nuestro punto crítico. Es decir, nuestro siguiente paso es encontrar, ¿no es cierto?, acá lo voy a poner. Ya, no importa que se vea encima del cuadro. Entonces, ya lo calculamos eso. Es encontrar este punto crítico. ¿Ya? Entonces, una vez que encuentro ese punto crítico, veo dónde está ubicado mi T. Si está ubicado en la parte azul o si está ubicado en la parte blanca. La parte azul es la región de rechazo, la parte blanca es la región de no rechazo o región de aceptación. Entonces, para eso necesitamos una tabla, ya TStudent, para
poder calcular nuestros estadísticos, nuestro punto crítico. En este momento estoy buscando la tabla de student, ya, estoy buscando mi tablita de student. Vamos a ver si encuentro una que me sirva. Mientras tanto, vamos a... necesito haberlo buscado antes, ¿eh? Definitivamente. Estoy buscándola. Ya, ahí parece que tengo una, después la vemos. Entonces, fíjense, necesitamos, el alfa es un 0,5, entonces necesitamos una tabla T-student, ya, con 0.05 de alfa, ya, 0.05 de alfa. ¿No? Entonces, esta tabla que tengo aquí no me sirve. Déjenme buscar. Estoy buscando tabla de estudios con un alfa de 0.05, ¿ya? Estoy buscando, no podía encontrar una tabla. Voy a buscar la de Galviati. Tabla de estudios Galviati. Acá está la de estudios Galviati. Muy bien. Vamos a ver si podemos. Muy bien, voy a dejar de compartir ahí y voy a compartir acá, Galviati. Entonces, fíjense lo siguiente, nosotros necesitamos encontrar una T-student con alfa, que es 0.05, y con n-1 grados de libertad. Como son 6 datos, entonces n-1 serían 5. ¿Ya? 5. ¿Qué pasó? Galviati me jugaste chelo. Sí, Galviati no. Ay. Ahora está todo entonces. Ya, fíjense lo siguiente. 0.05, pero fíjense que acá tengo probabilidades que son mayores. Ya, probabilidades que son mayores. Por lo tanto, si nosotros leemos acá, fíjense lo que dice este caballero, un profesor mío. Dice, por la simetría de la T-student, rige la igualdad f de menos x es igual a 1 menos f de x. Por esta razón, tan solo tiene probabilidades mayores que 0,5 asociado a cuantiles positivos. Si se requiere el cuantil asociado a una probabilidad acumulada menor que 0.5, que es nuestro caso, ¿no es cierto?, se ingresa a la tabla el valor de probabilidad 1 menos p al correspondiente cuantil de x. Por lo tanto, lo que como nosotros andamos buscando un 0.05, entonces, por lo que nos dice acá, entonces tengo que buscar un 1 menos p, es decir, 1 menos 0.005. ¿Ya? No, me equivoqué. 0.005. Y eso me da 0.95. Por lo tanto, busco en la tabla 0.95 con 5 grados de libertad. ¿Ya? 0.95 con 5 grados de libertad. Acá está el 0.95, si lo ven, y acá están los 5 grados de libertad. Entonces me da 2.05, perdón, 2.015. 0.95 con 5 grados de libertad me da 2.015.
¿Ya? 2.015. Entonces volvamos a partir. Entonces, esta T que está acá, es menos, ¿no es cierto?, que la parte negativa es igual, ¿no es cierto?, a menos 2.015. Ahí. Ese es el punto que encontré, ¿ya? Ese es el punto crítico de la tabla. Menos 2.015. Ahí. Y el estadístico de prueba, es menos 4,97. Es decir, el menos 4,97 está por acá. ¿No es cierto? No se dice. No, copia más. Sí. Por lo tanto, fíjense que este valor, menos 4, está por acá. Por acá está el menos 4,97. ¿Ya? Por ahí está. Por lo tanto, fíjense que está, ¿no es cierto?, en la región pintada. ¿Ya? Está en la región pintada. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, rechazo que mu es igual a 7 a favor de la hipótesis alternativa. Es decir, que mu es menor que 7, que la media es menor que 7. Por lo tanto, vuelvo a compartir, me voy nuevamente al problema. Entonces la pregunta era, ¿se puede concluir que es menor? Bueno, como yo rechacé la hipótesis nula, entonces efectivamente hay evidencia que permite concluir, ¿no es cierto? Hay evidencia que permite concluir, evidencia estadística que permite concluir que la media del pH es menor que 7. ¿Ya? Entonces así es como nosotros calculamos hacemos un test de hipótesis, en este caso, cuando desconocemos nuestra varianza. ¿Ya? Desconocemos nuestra varianza. ¿Se entiende o no, Fran? Sí, profe, estoy tomando apuntes de todo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí les dejo un ejemplo. Yo voy a subir esto, no lo subí hasta PPT, lo voy a subir porque lo estoy actualizando, ya lo estoy rellenando. Entonces, pero lo voy subiendo, lo voy a subir ahora al aula virtual junto con el video de la clase, ¿ya? Y para que aquí les quede un ejercicio para que lo puedan hacer. Muy bien, vamos a quedar hasta acá entonces, Fran, y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Adiós. Lío. Nos vemos el lunes. El lunes, muy bien. Que tengan un buen fin de. Igualmente, cuídese. Chao, chao.